Digamos que f de x es igual a 1 sobre x y queremos pensar en lo que el límite de f de x es mientras x se aproxima a 0 desde el lado positivo. Entonces, bueno, para pensar en esto voy a dibujar aquí una tabla. Ponemos a x, luego pensamos en lo que f de x va a hacer y me voy a aproximar a 0 desde la dirección positiva. Lo intentaremos con el 0.1. Entonces aquí pongo 0.1, luego con 0.01, después lo intentamos con 0.001 y después con 0.0001, ¿por qué no? Entonces nota que cada uno de estos números son mayores que 0, ¿cierto? Se aproximan a 0 desde el lado positivo, nos estamos acercando cada vez más a 0. Entonces cuando x es 0.1, f de x simplemente va a ser 1 sobre esto es un décimo, así que 1 sobre esto será 10, y luego 1 sobre 0.01 será entonces 100, 1 sobre 0.001 será entonces 1000, y 1 sobre 0.0001 va a ser 10.000, entonces 10.000. Así que como puedes ver, mientras x se aproxima cada vez más a 0, desde el lado positivo, f de x crece muy rápido. Entonces, lo que decimos aquí es el límite de f de x mientras x se aproxima a 0 desde el lado positivo será igual a infinito positivo. O simplemente ponemos infinito. En esta cosa, si ponemos 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos después del decimal, entonces esto será 1 sobre 1 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver si lo hice bien. Aquí tenemos 4 dígitos después de... Ok, acá tenemos 4 ceros y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos, 7 ceros. Muy bien, ahora, como puedes ver, mientras me acerco más y más a 0 desde el lado positivo, la f de x se hace más y más grande. Por lo tanto, decimos que esto es igual a infinito. Ahora pensemos en otro límite. Pensemos en el límite mientras x se aproxima a 0 desde el lado negativo. Y bueno, en este caso podemos hacer cada uno de estos valores negativos. Entonces, si x es menos 0.1, esto será menos 10. Si esto es negativo, esto es negativo. Si esto es negativo, esto es negativo. Si esto es negativo, esto es negativo. Y si esto es negativo, esto es negativo. Lo que vemos aquí es que si esto se hace más y más grande, un número grande en la dirección negativa, estamos pensando en una línea de números que se va cada vez más y más hacia la izquierda. Entonces podemos decir que el límite de f de x mientras x se aproxima a 0 desde la izquierda es igual a menos infinito. ¡Wow! Eso es muy interesante. ¿Y a poco no? Claro que sí. Ahora pensemos en un límite mientras x se aproxima ya sea a infinito positivo o infinito negativo. Pensemos en el límite de f de x mientras x se aproxima a infinito. Y una manera de poner la tabla es muy similar, así que aquí pongo yo x y acá f de x. Si x es igual a 10, entonces f de x es 1 sobre 10. 1 sobre 10. Si x es igual a, supongamos, 1000, entonces f de x es 1 sobre 1000. Si x es 1.000.000, entonces f de x es 1 sobre 1.000.000. Ajá. Como puedes ver, mientras x crece más y más, cada vez más positivamente, esta f de x se acerca cada vez más a 0. Puedes decir que el límite de f de x mientras x se aproxima a infinito es igual a 0. Ahora pensemos en el límite de f de x mientras x se aproxima a menos infinito. Voy a tomar números que son más y más, cada vez más negativos. Como aquí, ahora sí, aquí tengo menos 10, acá tengo menos 1 sobre 10, menos 1000, entonces menos 1 sobre 1000, y menos 1.000.000, entonces menos 1 sobre 1.000.000. Pero aún vemos que nos aproximamos a 0, entonces esto una vez más será igual a 0. Y bueno, ¿qué implica todo esto? Además de trabajar con límites, yo aún no te he dado la definición formal de esto, pero ojalá te esté dando una intuición. Mientras tomamos límites al infinito, o límites al... aquí es menos infinito. Ok, límites al infinito o límites al menos infinito. O bueno, ¿cuándo el límite solamente es infinito o menos infinito? Y bueno, vamos a visualizar esto, vamos a graficarlo. Ya tenemos más o menos la intuición, así que graficaremos la función
f de x es igual a 1 sobre x. Entonces acá arriba hay espacio, lo voy a poner acá con un color azul. Este es mi eje de las x, este es mi eje de las y graficamos a la función f de x. Como vemos, mientras x es un número muy pequeño, y igual a f de x será un número muy alto. Y mientras más y más nos acercamos a 0 desde el lado positivo, f de x se aproxima a infinito. Entonces, se sigue aproximando a infinito mientras nos aproximamos más a 0. Mientras x se aproxima más y más a 0, el valor de y se hace más y más grande. Entonces esa parte que acabamos de ver ahorita más o menos se ve así en la gráfica. Ahora, mientras nuestro valor de x se hace más y más grande, nuestro valor de f de x se hace más y más chico. Se mira algo así, se aproxima a 0. Entonces, similarmente, si nos aproximamos a x por el lado negativo, ¿qué va a pasar? Como vimos que f de x se aproxima a menos infinito. Así que mientras tenemos a x cercanas a 0, nuestra f de x se hace más y más y más negativa. Y mientras nuestra x es más negativa, vemos que nuestra función se aproxima cada vez más y más y más a 0. La manera como yo lo dibujé, vemos que hay dos asíntotas, ¿cierto? Para la gráfica, f de x igual a 1 sobre x, tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Aquí tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Cuando x se aproxima a infinito, f de x se acerca a 0, pero jamás llega a tocarlo. Y cuando se aproxima a menos infinito, f de x está acercándose a 0, pero igual jamás llega a tocarlo. Es una asíntota. Y tenemos también una asíntota vertical en x igual a 0. ¿Y por qué vemos esto? Esto lo vemos porque mientras x se aproxima a 0 del lado positivo, y se aproxima a infinito. Y mientras x se aproxima a 0 desde el lado negativo, y se aproxima a menos infinito. Así que aquí, cuando x es igual a 0, si observamos el límite mientras x se aproxima a 0, del lado positivo y del lado negativo, vemos que se aproxima a dos cosas distintas. Entonces, en definitiva, tenemos una asíntota vertical en x igual a 0, y el límite de f de x mientras x se aproxima a 0 no está definido. ¿Y por qué será eso? Bueno, cuando nos aproximamos a 0 del lado positivo, obtenemos algo diferente que cuando nos aproximamos del lado negativo.